Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Volvemos a la actividad después de las vacaciones. 10 días hemos estado sin absolutamente correr nada. Después de la subida a la Vall de Núria y eso, decidí tomarme unos días de vacaciones porque creo que el cuerpo lo necesitaba. Me han venido bien y ahora pues reprendemos otra vez la actividad y vamos a hacerlo poco a poco con la regla del 10%. No sé si la conocéis, pero os la iré explicando en este vídeo, ¿vale? Quedaos conmigo y os cuento más, ¿vale? Porque es bastante interesante y bastante importante tomarla muy en cuenta. Vamos al lío. Bueno, tal y como os comentaba, volvemos a correr, volvemos a entrenar después de las vacaciones y lo vamos a hacer muy progresivamente, utilizando una regla que hay en running, que es la regla del 10%. Se trata simplemente de incrementar cada semana un 10% del kilometraje que haces semanalmente. ¿Por qué este 10%? Muy simple. Este 10% significa que cuando ya tienes dominado el kilometraje semanal, digamos de 5 kilómetros cada vez que sales, por ejemplo, ¿vale? Aumentar ese 10% indica que tendrás muchísimo menos riesgo a lesionarte, muchísimo menos riesgo a tener sobreentrenamiento, porque correr es apretarle al cuerpo, tener tiempo para recuperarte. Y digamos que si empiezas muy fuerte, el cuerpo no va a asimilar el entreno porque llevas un tiempo parado y el riesgo de lesionarte es mucho mayor. Por eso existe esta regla del 10%. En mi caso, por ejemplo, ¿vale? Comencé esta semana corriendo solamente 35 minutos, ¿vale? Hoy mi propósito es hacer unos 40 minutos, más o menos. Y el fin de semana aumentar a unos 50 minutillos, ¿vale? Eso significa que la semana que viene mi volumen no va a superar ningún entreno la hora de entrenamiento, ¿vale? Es aplicable a ese 10% más o menos, serían unos 55 minutos estadísticamente, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que os decía, el cuerpo asimila mucho mejor el entreno, tienes muchísimo menos riesgo a lesionarte, descansarás mejor, no estarás tan fatigado, ¿vale? Y estarás creando una buena base, que es lo que queremos ahora, después de volver de vacaciones. Es una regla importante. En la descripción del vídeo os pondré un artículo relacionado sobre ello, ¿vale? Y veréis que cobra mucho sentido. Y a todo esto os voy a enseñar un sitio magnífico para entrenar, donde apenas hay circulación, apenas podemos pararnos porque pasen coches o animales, y es un sitio súper chulo.
otra de las cosas que yo suelo hacer sí o sí en cada entrenamiento, y mucho más ahora con temperaturas altas en verano, y es hidratarse, llevar siempre agua, siempre, pararse a beber, mojarse el cuello, la cara, es muy importante, más de lo que la gente se piensa. Nuestro entrenador siempre nos tiene dicho que hay que beber siempre, en invierno, en verano, siempre, pero más aún en verano. E incluso en las carreras, en cada avituallamiento, el entrenador siempre nos lo dice: pararse a beber. El cuerpo siempre tiene que estar hidratado, siempre. Evitar lesiones, molestias, pájaras, es muy importante. Por eso yo siempre llevo, en este caso llevo un Soft Flash de 250 que me cabe en el pantalón, evidentemente del Decathlon, con tantos bolsillos, y siempre lo llevo, siempre, y más ahora en verano, da igual la hora que salgáis, siempre agua. Este camino es genial, blandito, arena, subidita, bajadita, no muy pronunciada, es estupendo, genial. Me encanta correr por aquí. Encima tenemos al lado el gimnasio, podemos entrar, estirar bien y ducharnos. Este sitio para correr es la Riera de Argentona. Es un camino paralelo a la autopista que hay, que comunica Mataró y Argentona, en el cual todo es camino de arena, como podéis ver. Hay mucha gente haciendo senderismo, mucha gente haciendo mountain bike, porque este camino es muy largo. Ya os digo, para entrenar es fantástico. Incluso a veces puedes encontrar sitios de sombra, como hoy por ejemplo, que son las 8:30 de la mañana y ya pega el sol, pero vamos corriendo entre arbustos y no nos va dando el sol de cara. Lo único malo es que aquí sí no hay fuentes, por eso digo de llevar siempre agua encima. Pues bueno, estamos casi llegando al final del entreno. Como os decía, no voy a pasar de 6,5 kilómetros más o menos. Un rodaje súper suave, lento, tranquilo. Volvemos a asimilar sensaciones, a que el cuerpo se vaya otra vez poniendo a tono, a asimilar los impactos que produce el running, que a nadie se le olvide que esto es un deporte en el cual el impacto en la musculatura es bestial, pero bueno, haciendo las cosas bien, con cabeza, cada uno con el tiempo, sobre todo con el tiempo, irá consiguiendo sus objetivos, siempre con cabeza. Que correr no es correr solamente, ni el que corre más rápido alcanza los objetivos más rápido. No, de eso nada. Paciencia, salud y kilómetros. Bueno, pues ya estaría el entreno de hoy, tal y como os he dicho, unos 6,5 kilómetros, 40 minutitos, súper suave, súper cómodo, con buenas sensaciones, tranquilo.
Y poco a poco volvemos a reprender la actividad. Ahora una ducha. Antes estiraremos bien. Una ducha. Y ya tenemos el entreno hecho de hoy. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Un saludo. Os animo a suscribiros a los que no estéis suscritos al canal. A darle un like al vídeo. Si lo queréis compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.